Dicen que el silencio puede ser un castigo, pero también una bendición disfrazada. Y Alejandro Dávila, uno de los empresarios más poderosos de España, estaba a punto de descubrirlo. La prensa lo llamaba el hombre que convirtió el ruido en oro. Fabricaba tecnología de audio, auriculares y altavoces que se vendían en todo el mundo, pero en su mansión de La Moraleja, el único sonido que quedaba era el de su soledad. Su hijo, Adrián, de 10 años, había nacido sordo, y aunque el dinero podía comprar clínicas, especialistas y milagros artificiales, jamás logró comprarle una sonrisa. Cada día, el niño miraba por la ventana en silencio, mientras su padre firmaba contratos que ya no tenían alma, hasta que una mañana, una joven llamada Clara Rivas cruzó las puertas de aquella casa buscando trabajo como sirvienta. Nadie lo sabía, pero aquella muchacha traía consigo un secreto capaz de romper el muro invisible que separaba a padre e hijo y devolverle sonido al corazón más apagado. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, alguna vez has sentido tanto ruido a tu alrededor que olvidaste oír lo que realmente importa? Entonces quédate, porque lo que Clara está a punto de hacer cambiará no solo una vida, sino 3. El sol caía sobre los ventanales de cristal del Imperio Dávila Tech, reflejando la torre más moderna de Madrid. Desde el piso 50, Alejandro observaba la ciudad como quien mira un tablero de ajedrez. Todo en su vida era precisión. Sus relojes, sus trajes, sus decisiones. Nada quedaba al azar. Nada, excepto el amor. En la pantalla de su despacho brillaban números y gráficos, pero detrás de ellos, un vacío silencioso se abría paso como una grieta. Una fotografía al borde de la mesa lo delataba. Un niño con una sonrisa apenas visible, sujetando un violín. Su hijo, Adrián. Un recuerdo que dolía. El sonido de aquel violín nunca había existido. El niño no podía escucharlo. Y, en su intento por protegerlo, Alejandro había terminado construyendo un mundo tan insonorizado que hasta su propio corazón dejó de vibrar. A pocos kilómetros de allí, en un pequeño barrio de las afueras, Clara Rivas terminaba de doblar su único vestido de domingo. Su madre, enferma, la miraba con ternura y preocupación. No olvides quién eres, hija. Aunque esa casa sea grande, tú llevas la música por dentro. Clara sonrió con humildad. Había sido violinista en una orquesta juvenil, hasta que la vida la obligó a cambiar el arco por una escoba, pero su alma seguía oyendo melodías donde otros solo oían silencio. Cuando cruzó por primera vez la verja de hierro de la mansión Dávila, el aire mismo parecía contener la respiración. La fachada, imponente y de mármol blanco, la recibió con un eco frío. Los pasillos estaban tan pulcros, tan perfectos, que daba miedo tocarlos. Nadie sonreía, nadie hablaba, ni siquiera los relojes parecían atreverse a hacer ruido. El mayordomo, un hombre mayor llamado Ortega, la guió con la solemnidad de un guardián de museo. Señorita Rivas, el señor Dávila valora la discreción. No hable con el niño sin permiso. Clara asintió, pero en cuanto subió las escaleras, vio a Adrián sentado en el suelo, alineando sus juguetes en completo silencio. Cuando la miró, algo en sus ojos la desarmó. Eran grandes, oscuros, y tenían la misma melancolía que una nota que nunca fue tocada. Clara levantó la mano y sonrió, tímida. El niño la observó con desconfianza, pero no apartó la vista. Y aunque no hubo palabras, hubo algo más fuerte. Un reconocimiento invisible. 2 almas solas que se entendieron sin sonido alguno. Esa noche, mientras limpiaba los ventanales, Clara escuchó desde la sala principal el suave rumor del viento golpeando las hojas del jardín. El resto de la casa seguía en silencio absoluto. Un silencio que pesaba, como si todos temieran despertar algo dormido. Al pasar frente al piano cubierto por una sábana blanca, no pudo evitar destaparlo. Tocó una tecla, y el eco leve de una nota antigua llenó el aire, un eco que pareció despertar memorias. Desde el pasillo, Alejandro Dávila la observó en silencio. No dijo nada, pero en su mirada había más curiosidad que enojo. Aquella joven no solo limpiaba, también traía vida. Y por primera vez en mucho tiempo, el millonario sintió algo distinto a la culpa. Una pequeña vibración en el alma. Los primeros días de Clara en la mansión fueron un laberinto de silencios. Cada puerta tenía un eco distinto, y cada rincón parecía guardar un recuerdo que nadie se atrevía a tocar. El personal hablaba poco, y cuando lo hacía en voz baja,
como si las palabras pudieran romper el equilibrio invisible de aquel lugar. El niño, Adrián, observaba desde las sombras. No escuchaba sus pasos, pero los sentía. Era como si su alma reconociera el ritmo de aquella muchacha de mirada cálida, que no temía llenar de vida lo que estaba muerto. Una tarde, mientras Clara limpiaba los cristales del invernadero, sintió que alguien la observaba. Giró, y allí estaba él, con su pequeño cuaderno en las manos. El niño dibujaba. Sobre el papel había garabateado una flor y una nota musical. Ella se acercó despacio, sin palabras, y tomó el lápiz. Dibujó un violín junto a la flor. Luego se señaló el corazón. Adrián la miró sorprendido, comprendiendo más de lo que cualquiera creería. Entonces escribió torpemente: no oigo, pero siento. Clara tragó saliva. Aquellas 3 palabras le atravesaron el alma. Ella también lo sabía. La música no siempre se oye con los oídos. Desde el piso superior, Alejandro los miraba sin ser visto. Su mandíbula se tensó. Aquella escena le resultaba tan tierna como dolorosa. Le molestaba ver a su hijo feliz con alguien más. Y al mismo tiempo, lo conmovía esa sonrisa que hacía años no veía. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, llamó al mayordomo. Ortega, que la nueva empleada no pase tanto tiempo con el niño. No quiero falsas ilusiones. Señor, el pequeño parece... intentó decir el hombre. He dicho que no, lo interrumpió con voz de acero. Ese niño necesita límites, no esperanza. Clara escuchó parte de la conversación desde el pasillo. Sus manos temblaron, no por miedo, sino por tristeza. No entendía cómo alguien tan inteligente podía ser tan ciego, pero no discutió. Sabía que a veces los corazones más endurecidos solo se abren con paciencia. Los días siguientes intentó mantener distancia. Sin embargo, la vida encontraba siempre la forma de unirlos. Una mañana, mientras tendía las sábanas en el jardín, vio a Adrián tropezar con una piedra y caer. Corrió a ayudarlo. El niño no lloró. Solo la miró con los ojos llenos de vergüenza. Clara se arrodilló y limpió la herida con cuidado. Luego le tomó la mano y con gestos le enseñó a sentir el viento. ¿Lo notas?, susurró, aunque él no pudiera oírla. Eso también es sonido, pero del alma. Adrián asintió, tocando su propio pecho. Y en ese instante, el silencio se volvió cómplice. Aquella escena no pasó desapercibida. Alejandro los vio desde la terraza. Su rostro era un torbellino de emociones. Celos, culpa, admiración y miedo. Miedo de que aquel vínculo despertara algo que él había decidido enterrar junto con la música y con su esposa fallecida. Esa noche, durante la cena, el ambiente era tenso. El sonido de los cubiertos contra la porcelana era lo único que rompía el mutismo. Clara servía en silencio, tratando de no mirar al patrón. Pero fue Adrián quien se levantó. Tomó una hoja del cuaderno y la puso frente a su padre. Había dibujado una familia, un hombre, una mujer y un niño de la mano. Alejandro lo observó, y sin saber cómo reaccionar, apartó el dibujo con brusquedad. Esto no cambia nada, dijo. Más para sí que para ellos. El niño bajó la cabeza. Clara sintió un nudo en la garganta, pero no habló. Cuando todo el personal se retiró, Alejandro quedó solo en el comedor. El dibujo seguía allí, iluminado por la lámpara. Lo miró una vez más y, sin poder evitarlo, lo guardó en el bolsillo interior de su saco. No quería admitirlo, pero algo en él estaba empezando a resquebrajarse. Pasaron los días, y una tarde, mientras Clara regaba las flores del jardín, escuchó un sonido inesperado. Un piano desafinado intentando revivir. Se asomó a la ventana y vio a Alejandro, sentado ante el viejo instrumento. Tocaba con torpeza, pero con el alma. En su rostro se mezclaban la nostalgia y el miedo. Clara lo observó en silencio, sabiendo que aquel era un momento sagrado. El millonario que había vivido del ruido, por fin estaba aprendiendo a escuchar. Cuando terminó de tocar, él levantó la mirada y la vio. Durante un instante ninguno de los dos dijo nada, solo se miraron. Fue el silencio más elocuente que habían compartido jamás. Esa noche, Clara escribió en su cuaderno: a veces el amor se expresa sin palabras, solo con el coraje de no apartar la mirada. Y mientras cerraba la libreta, comprendió que algo estaba cambiando no solo en el niño, sino en todos ellos. La mansión, que antes parecía un mausoleo, comenzaba a respirar otra vez. Cada rincón recuperaba su sonido, aunque nadie lo oyera, el sonido del perdón que empieza a nacer. El invierno llegó temprano ese año. Los árboles del jardín de la mansión Dávila se desnudaban con el viento,
y cada hoja que caía parecía un recuerdo que el tiempo se negaba a enterrar. Clara había aprendido a moverse por la casa sin hacer ruido, como si temiera despertar a los fantasmas que habitaban sus pasillos. Pero aquel silencio ya no le pesaba. Lo había llenado con pequeños gestos, con dibujos que dejaba escondidos para Adrián, con flores nuevas en los jarrones, y con ese modo sutil de traer vida sin que nadie lo notara. El niño había cambiado. Ya no se escondía en su habitación. Ahora lo seguía por todas partes, con esa curiosidad inocente que no necesitaba palabras. Cuando se comunicaban con las manos, Clara sentía que el mundo recobraba sentido. Y, en secreto, Alejandro empezaba a darse cuenta de que su hijo no necesitaba compasión, sino compañía. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, escuchó por primera vez en mucho tiempo una risa infantil. No sabía si provenía del jardín o de su memoria, pero la sensación lo estremeció. Cerró los ojos y vio el rostro de Marina, su esposa, aquella que había muerto hacía casi una década en un accidente que lo había dejado solo con el niño. Desde entonces, no había vuelto a permitir que nada ni nadie despertara sus emociones. Hasta ahora, cuando bajó al jardín, vio a Adrián y a Clara bajo una pérgola, jugando con burbujas de jabón. El niño reía sin sonido, pero con una felicidad tan pura que el aire mismo parecía vibrar. El sol reflejaba las burbujas suspendidas en el aire como pequeños espejos. Por un momento, Alejandro se quedó quieto, contemplando aquella escena, y algo dentro de él, tan dormido durante años, volvió a latir. Pero su mente racional no tardó en intervenir. Se giró bruscamente y regresó al interior de la casa. Aquella mujer estaba cruzando límites. Era una empleada, nada más. No podía permitir que el cariño confundiera su papel. Esa noche, ordenó a Ortega que hablara con ella. Dígale a la señorita Rivas que mantenga la distancia con mi hijo. No quiero a nadie interfiriendo en su educación ni en su tratamiento. El mayordomo lo miró con tristeza. Con todo respeto, señor. El niño está más vivo que nunca. No necesito lecciones, Ortega interrumpió a Alejandro, con tono frío. Solo obediencia. Clara escuchó esas palabras desde el pasillo. Le dolieron más que cualquier reproche. Pensó en renunciar, pero cuando miró a Adrián dormir con una sonrisa leve, comprendió que no podía hacerlo. Su intuición le decía que aquella casa, por más fría que pareciera, necesitaba calor humano. A la mañana siguiente, Alejandro se dirigió a la oficina temprano, pero en la puerta del garaje vio algo extraño. Un pequeño papel pegado en el parabrisas de su coche. Era un dibujo, un corazón partido en dos, y en medio, una nota musical. No llevaba firma, pero sabía quién lo había hecho. Sintió una punzada de algo que no entendía bien. ¿Culpa? ¿Ternura? ¿Vergüenza? Durante el día, su mente no dejó de volver a esa imagen. Revisaba contratos y reuniones, pero su cabeza estaba en la mansión. Por primera vez, la idea de volver a casa no le parecía un peso. Aquella noche, llegó más temprano. Desde el vestíbulo, escuchó una melodía lejana. Subió despacio las escaleras y descubrió la fuente. Clara estaba sentada al piano, tocando con delicadeza una pieza que él conocía demasiado bien. Era la canción de Marina, una melodía que su esposa solía tararear mientras mecía a Adrián cuando era bebé. Alejandro se quedó petrificado. Cada nota era un bisturí abriéndole el pecho. Se acercó sin pensar, y cuando ella levantó la vista, el silencio entre ambos fue tan profundo que parecía un idioma propio. ¿Dónde escuchó esa melodía?, preguntó él, con voz quebrada. Adrián la dibujó, respondió Clara, señalando un cuaderno. No sé cómo, pero recordaba el ritmo. Él miró el dibujo. Líneas torcidas, corazones y símbolos musicales. Era imposible. Y sin embargo, el niño había logrado revivir un recuerdo que él mismo había olvidado. El millonario se sentó junto al piano, tocó una tecla y luego otra. Su mano temblaba. Mi esposa la compuso, susurró. La última noche antes del accidente. Clara lo miró con ternura. Entonces, quizás no sea una despedida, sino una forma de volver a escucharla. Por un instante, Alejandro sonrió, pero su rostro se endureció al recordar quién era. No debería haber tocado esto. No es su lugar. Clara dio un paso atrás, herida, pero no se disculpó. El amor no tiene lugar, señor Dávila. Solo busca quedarse donde lo escuchan. Él no respondió. Salió del salón con el alma hecha un nudo. Esa noche, el sueño no llegó. El eco de aquella melodía seguía en su cabeza como una voz que no podía acallar. Al mirar por la ventana,
Vio al niño durmiendo abrazado a su cuaderno de dibujos. Y comprendió, con un dolor que lo derrumbó, que había pasado 10 años construyendo paredes, cuando lo único que necesitaba era abrir una puerta. Al amanecer, decidió hacer algo que no hacía desde que su esposa murió. Preparar el desayuno él mismo. Cuando Clara bajó, lo encontró en la cocina, torpe, con las mangas remangadas, y un café que parecía más agua que otra cosa. No sabía que los millonarios también cocinaban, bromeó ella suavemente. Él sonrió apenas. Yo tampoco. Hubo un silencio amable. Por primera vez, no había distancia entre ellos. Adrián entró corriendo, y al verlos juntos, abrió los brazos y los rodeó a ambos con un abrazo silencioso. Los tres permanecieron así, sin palabras. Era una imagen sencilla, pero contenía más verdad que cualquier discurso. Los días siguientes trajeron una calma nueva. Alejandro había comenzado a cambiar sin darse cuenta. Pasaba más tiempo en casa, hablaba menos de dinero y más de recuerdos. Permitía que Adrián explorara, dibujara, se ensuciara las manos con pintura, y a veces incluso lo ayudaba. Clara observaba en silencio aquel proceso. Sabía que no era amor romántico lo que nacía allí, al menos no todavía, sino algo más profundo. La redención de un alma cansada. Pero justo cuando la paz parecía instalarse, un detalle alteró todo. Una mañana, mientras limpiaba la biblioteca, Clara encontró un sobre sellado con una M dorada. Lo reconoció de inmediato. Era la inicial de Marina, la esposa fallecida. El sobre no estaba abierto, y en su interior había una carta dirigida a Alejandro, con fecha del día del accidente. Sus manos temblaron. Sabía que no debía leerla, pero algo dentro de ella le decía que esa carta era la pieza que faltaba para liberar a ese hombre del dolor. Esa noche, se la entregó en silencio. La encontré en la biblioteca, señor. Creo que es suya. Alejandro la tomó con manos temblorosas. Su rostro palideció. ¿Dónde estaba? Entre las partituras del piano. Él asintió, incapaz de hablar. Cuando abrió el sobre y empezó a leer, las lágrimas le nublaron la vista. La voz de Marina revivió entre las líneas. Si algún día lees esto, amor mío, no permitas que el silencio te robe lo que más amamos, la vida de nuestro hijo. Si él no puede escuchar, enséñale a sentir. Y si tú pierdes la fe, busca la música donde todo calla. Clara se quedó de pie, sin decir una palabra. Él dobló la carta con cuidado, la guardó en el pecho y murmuró: ella ya me había perdonado. Y yo seguía castigándome. En ese momento, algo cambió para siempre. La mansión, antes sepulcro de recuerdos, se llenó de un nuevo sonido, el del perdón. Esa noche, Alejandro volvió al piano, no para tocar lo de antes, sino para improvisar. Cada nota era una lágrima convertida en sonido. Clara, desde la puerta, lo escuchó en silencio. Adrián bajó las escaleras, se acercó al piano y apoyó la mano sobre la madera, sintiendo la vibración. Sus ojos se llenaron de brillo, y entonces por primera vez emitió un leve sonido, apenas un murmullo, pero suficiente para que su padre se detuviera, atónito. «Adrián», susurró. El niño lo miró, sonrió y escribió en su cuaderno: «Puedo sentirte». Alejandro lo abrazó con fuerza. Y allí, entre la música, las lágrimas y la ternura, comprendió que el verdadero milagro no era recuperar el oído, sino aprender a escuchar con el corazón. La noticia llegó como un relámpago. El consejo directivo de Dávila Tech exigía el regreso inmediato de Alejandro. Las acciones de la empresa habían caído. Los socios pedían explicaciones. Los medios lo señalaban por abandono de funciones. El millonario, que durante años había gobernado con mano de hierro, ahora sentía miedo. Pero no miedo a perder dinero, sino algo peor. Miedo a perder aquello que el dinero nunca le había dado. Esa tarde, el sonido del viento arrastró la última hoja del jardín, y con ella, la paz recién nacida en la mansión. Clara lo encontró en el despacho, mirando la carta de Marina una vez más. ¿Volverá a la empresa?, preguntó con voz serena. Alejandro no respondió. Sus ojos estaban perdidos en el horizonte, como si buscara algo que no lograba ver. «Si no voy, todo se derrumba». «¿Y si va?», replicó ella. «¿Qué queda en pie aquí?». El silencio que siguió pesó más que cualquier argumento. Afuera, Adrián jugaba con un avión de papel, haciéndolo volar en círculos por el pasillo. Cuando lo lanzó al aire, el avión cayó justo a los pies de su padre. En una de las alas, con letra infantil, había escrito:
No te vayas. Alejandro lo levantó con manos temblorosas. Miró a su hijo y luego a Clara. Por primera vez, no tenía respuestas. Solo el corazón latiéndole con fuerza, como si cada golpe fuera una advertencia. No repitas el mismo error. Esa noche no durmió. Caminó por la casa, escuchando los sonidos que antes ignoraba. El viento golpeando las ventanas, el roce de las cortinas, la respiración tranquila de su hijo. Cada sonido era una nota, y juntos formaban una melodía silenciosa que le recordaba lo que había aprendido demasiado tarde. Que la vida está hecha de pequeños ruidos que no se compran, se sienten. Al amanecer, tomó una decisión. Cuando Clara bajó, lo encontró preparando 2 maletas. ¿Se marcha entonces?, preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. Sí, respondió, mirándola con una mezcla de determinación y tristeza. Pero esta vez, no quiero hacerlo solo. Clara parpadeó, sin entender. ¿Cómo dice? Tú y Adrián. Quiero que vengan conmigo. La joven dio un paso atrás. Señor Dávila, yo no pertenezco a su mundo. Mi mundo era el silencio, replicó él, con un hilo de voz. El tuyo lo llenó de vida. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El niño, que había estado escuchando desde la escalera, corrió hacia ellos y los abrazó. Alejandro le acarició el cabello. ¿Vendrás conmigo, hijo? Adrián asintió, sonriendo. Luego escribió en su cuaderno. Solo si viene ella. Clara no pudo evitar reír entre lágrimas. Pero antes de responder, un sonido la interrumpió. El piano, sonando suavemente desde el piso superior. Corrieron los 3. Adrián estaba allí, presionando las teclas con delicadeza. El instrumento no emitía notas completas, solo vibraciones sordas. Pero el niño sonreía, movía los labios como si cantara una canción invisible. Alejandro se arrodilló frente a él, con los ojos humedecidos. ¿Qué haces, hijo?, preguntó, aún sabiendo que no obtendría respuesta oral. El niño tomó su cuaderno y escribió lentamente. Estoy escuchando por dentro. Aquella frase fue el golpe final. El hombre que había construido un imperio basado en el sonido, descubría ahora que su hijo le enseñaba el valor del silencio. Y en ese instante, entendió lo que su esposa había querido decir en la carta. Busca la música, donde todo calla. Alejandro lo abrazó con fuerza, las lágrimas cayendo sin pudor. Clara los rodeó con sus brazos, completando el círculo. Era una imagen simple, pero poderosa. 3 almas que habían aprendido a escucharse sin necesidad de palabras. Días después, el regreso a la empresa fue inevitable. Los flashes, las cámaras, los periodistas lo rodeaban. Pero esta vez, Alejandro no llegó solo. Adrián y Clara caminaban junto a él. Los periodistas murmuraban, confundidos, al ver al niño sordo tomado de la mano de su padre. Y cuando alguien preguntó si volvería a dirigir la compañía, él sonrió y respondió, no. Ahora quiero dirigir mi vida. La frase recorrió las redes, los periódicos, las pantallas. Muchos pensaron que se trataba de un retiro millonario. Nadie imaginaba que, en realidad, era el comienzo de algo mucho más grande. Alejandro vendió parte de su empresa y creó una fundación, El Sonido del Corazón, dedicada a niños con discapacidad auditiva. Clara lo ayudó a dirigirla, y Adrián fue su inspiración. Los 3 se convirtieron en el rostro de una historia que conmovió al país entero. Una tarde, durante la inauguración del primer centro en Toledo, Alejandro se acercó al micrófono. Mi hijo me enseñó que escuchar no siempre significa oír, dijo, mirando a la multitud. Significa sentir. Y eso es algo que no se fabrica, se comparte. El público aplaudió de pie. Entre ellos, Clara sonreía con los ojos llenos de lágrimas. Y Adrián, sentado junto al piano, comenzó a tocar una nota, una sola, baja, imperfecta, pero llena de vida. Alejandro lo observó, comprendiendo que el milagro ya había ocurrido hacía mucho, no en los oídos, sino en el alma. Habían pasado algunos meses desde aquel día en que la historia de los Dávila conmovió a todo Madrid. Las cámaras se apagaron, los titulares dejaron de hablar del millonario que renunció al poder, y lo que quedó fue lo verdaderamente importante. El silencio compartido, el amor aprendido, la nueva música que brotaba de 3 corazones en paz. La mansión ya no era la misma. Las paredes que antes devolvían ecos fríos, ahora respiraban risas y pasos de niños. Clara había llenado cada rincón con vida, plantas en las ventanas, fotografías nuevas y, sobre todo, una sensación de hogar. Alejandro, por primera vez,
Aprendió a levantarse sin mirar el reloj ni revisar los mercados. El tiempo había dejado de ser su enemigo para convertirse en su maestro. Cada mañana, Adrián bajaba al salón y tocaba el piano, no por ambición sino por placer. A veces, no salía sonido alguno, pero el niño sonreía igual. Sus manos temblaban suavemente sobre las teclas, como si acariciara la memoria de lo que una vez fue música. Y Alejandro comprendía que eso bastaba. Una tarde, Clara lo encontró en el jardín, mirando cómo Adrián soplaba semillas de diente de león. El viento las levantaba, danzando con la luz del atardecer. «¿En qué piensa?», preguntó ella. Él sonrió con calma. «Pienso que antes todo debía tener un propósito. Dinero, fama, resultados. Pero ahora entiendo que las cosas más bellas, simplemente, son, como el silencio», dijo Clara. «Exactamente». Caminaron juntos hasta el viejo piano, el mismo que había sido testigo de su culpa y de su redención. Sobre él, Alejandro colocó dos cosas: la carta de Marina y una fotografía reciente de los tres. «Durante años creí que el perdón debía venir de los demás», susurró. «Pero el perdón verdadero comienza cuando uno decide escuchar su propia voz sin miedo». Clara lo observó con ternura. «El amor no vino a reemplazar lo que perdió», le dijo, «sino a recordarle que aún puede seguir dando». Alejandro bajó la mirada, conmovido. «Gracias por recordármelo, Clara». Ella sonrió. «No fue solo mi mérito. Fue él», dijo, señalando al niño que, a lo lejos, trataba de atrapar las semillas en el aire. A veces los niños son los mejores maestros. El sol comenzaba a caer sobre Madrid. Una brisa suave entró por las ventanas y movió ligeramente las cortinas. El sonido era casi imperceptible, pero Alejandro lo sintió. Era la música del mundo diciéndole que había llegado el momento de soltar la culpa definitivamente. Esa noche, antes de dormir, escribió unas líneas en su diario. «El silencio no es ausencia, sino espacio. En él florece lo que realmente importa: el amor, el perdón y la esperanza. Marina me enseñó a vivir. Clara y Adrián me enseñaron a escuchar». Cerró el cuaderno, respiró hondo y miró a su alrededor. La casa, por primera vez en años, estaba en paz. Y en esa paz, entendió la última lección: la verdadera riqueza no se mide en lo que posees, sino en lo que eres capaz de escuchar cuando todo lo demás calla. El amanecer llegó con una luz dorada que se filtraba entre los árboles del jardín. Adrián dormía profundamente, abrazado a su cuaderno de dibujos, y el piano, silencioso, parecía custodiar sus sueños. Alejandro caminó hasta la terraza con una taza de café entre las manos y observó el horizonte. El mismo cielo que un día lo vio perderlo todo, ahora le devolvía la calma. Clara salió detrás de él, envuelta en un chal. No hicieron falta palabras. Ambos sabían que la vida había cambiado para siempre. El pasado no dolía más. Se había transformado en enseñanza. El viento sopló, trayendo consigo el suave murmullo de la ciudad que despertaba. Y entonces Alejandro comprendió que el verdadero milagro no había ocurrido en los oídos de su hijo, sino en su propio corazón. Porque a veces, Dios no devuelve el sonido al mundo, sino la música al alma. El hombre que lo tuvo todo descubrió que lo esencial nunca se compra. Se construye con paciencia, ternura y perdón. Y en el silencio de aquella mañana, juró que jamás volvería a vivir sin escuchar lo que realmente importa. ¿Y tú, que llegaste hasta aquí? ¿Hace cuánto no te detienes a escuchar el sonido del corazón? Si esta historia tocó tu alma, dale like, compártela con alguien que necesite volver a creer en la bondad, y recuerda, no hay silencio más hermoso que el de un alma en paz.